Capítulo 8. La intervención de terceras personas en el conflicto de pareja. Hasta ahora he limitado esencialmente mi exploración a la psicodinámica de la relación bipersonal, a la acción conjunta de las consortes en la colusión, como si ésta se desarrollase en un sistema cerrado. Pero la díada nunca está cerrada totalmente en sí misma. Tiene, como siempre, tiene, como sistema semicerrado, una dinámica interior propia, de modo que la exposición que he hecho hasta ahora no es falsa, pero sí simple en exceso y necesitada de complemento. Especialmente cuando la díada en conflicto colusivo se halla en gran tensión, una de las más importantes medidas de defensa es la intervención de terceras personas. Murray Bowen calificó el triángulo como el menor sistema estable de relación, como la molécula emocional. El que esto se aplique a todas las relaciones puede ponerse en duda, pero es seguro que cuando el sistema diádico se encuentra en tensión, tiende a la forma triangular. La intervención de terceras personas puede fortalecer la posición frente al consorte en conflicto o unir más fuertemente a la pareja. Para no ser mal comprendido, aclararé, una pareja encerrada en sí misma es un estado patológico. Es necesario entrar en relaciones y discutir con terceras personas para que se conserve su salud y desarrollo. Ahora bien, este capítulo se ocupa de una manera especial y muy concreta de la inclusión de la tercera persona en el conflicto conyugal. La tercera persona tiene carácter funcional y sirve a la pareja, o bien para evitar la solución del conflicto matrimonial manifiesto, o para llegar a un arreglo mejor en él. En este capítulo se trata de la intervención de terceras personas únicamente en su aspecto de defensa. Vamos a esbozar las cuatro formas en que una pareja en conflicto colusivo puede formar el triángulo. Podemos decir que pueden aliarse contra un tercero amenazador, la intervención del tercero como amortiguador y vínculo, la intervención del tercero como compañero parcial en alianza y la distribución de funciones en la relación conyugal triangular. Aliarse como un tercero amenazador contra un tercero amenazador. Una tensión intradiádica puede neutralizarse dirigiéndola hacia el exterior. Es decir, los consortes A y B encuentran encuentran una tercera persona C a la que consideran como provocación y amenaza común, de modo que deben unirse contra ella, pasando así las tensiones intradiádicas a segundo plano, como se muestra en el gráfico. A y B se unen, por tanto, contra C. Es un truco acreditado, donde desde tiempos antiguos, con el que se puede neutralizar tensiones políticas interiores irresolubles, exagerando la amenaza política exterior. O, asimismo, en una relación social la mejor manera de reanudar una conversación que ha quedado bloqueada por tensiones internas es hablando de una tercera persona de relación común que no se halla presente. Refiriéndonos al matrimonio, una pareja destrozada por las discusiones puede volver a encontrarse cuando, por ejemplo, un hijo provoca dificultades de educación, problema que exige la acción mancomunada de los padres. Otro caso, uno de los consortes puede sentirse amenazado por sus propios padres, quienes por su parte hacen cuanto les es posible para destruir el matrimonio. O también los vecinos, parientes, dueños de la casa o el patrón molestan a la pareja, la cual tiene que solidizarse plenamente contra ellos. Ejemplo 12. Una muchacha de 19 años llegó a nuestro tratamiento con una grave anorexia nerviosa, delgadez de la pubertad. Tenía un año más que su hermana, que esta era encantadora, que con mucho talento contra los hombres, entre, con mucho éxito entre los hombres y virtualmente carente de problemas. Mientras que la paciente había sido desde siempre muy sensible, delicada, interesada por asuntos intelectuales y complicada. Pero según la mentalidad de los padres, especialmente de su madre, la consideraban condenable por complicada y molesta por el entorno, para el entorno. En la familia se organizaban muchas reuniones en las que todos tenían que estar alegres y nadie debía molestar a nadie. Cuando se presentaban conflictos, había que divertirse. Ahora bien, el matrimonio de los padres había estado siempre cargado de tensiones, de luchas y de rivalidades por conseguir el mando. Sin embargo, la tensión de los padres como tal no se exteriorizaba porque se
aliaban a causa de su hija, nuestra paciente, a la que necesariamente tenían que curar. Precisamente en el cuidar su enfermedad, ven ellos la prueba de que es un error ocuparse de los problemas personales propios, ya que con estos uno cae en vacilaciones y finalmente se enferma. Así que está plenamente justificado el dejar de lado dichos conflictos y pasarlo bien en reuniones de sociedad, deporte y diversión. Apoyándose en la enfermedad de nuestra paciente, se alió el matrimonio con la hija más joven, de carácter parecido al de ellos, contra la hija anoréxica. Ejemplo 13. El hijo de un rico comerciante judío se casa con una alemana católica. Para sus padres, esta elección de pareja, tanto desde el punto de vista religioso como especialmente de raza, era lo peor que les podía ocurrir. Por el contrario, daba el hijo la oportunidad para satisfacer sus ansias de autonomía respecto a sus padres. Se llegó a una lucha cargada de pasión. Los padres intentaron romper el compromiso con la joven alemana con amenazas y halagos. Cuando se casó el muchacho, precipitada y secretamente, le despidieron del negocio y rompieron las relaciones con él, a pesar de que por ser el hijo único, habían previsto se hiciese cargo del mismo. La ruptura de la familia significó para él una dura afirmación de sí mismo. Se creía siempre obligado a mostrar a sus padres su felicidad matrimonial y durante varios años vivió con su mujer en una forma idealizada, sofocando toda agresión. Por fin, los padres transigieron en el matrimonio y se mostraron conciliadores. Poco tiempo después, el marido le sobrevino un derrumbamiento nervioso con estado de miedo-pánico y en su siguiente psicoterapia confesó, tras fuerte resistencia, que cada vez abrigaba mayores dudas sobre si su mujer era en efecto lo que le convenía. La amenaza por parte de los padres había impedido durante largo tiempo que hubiesen tenido lugar entre él y su mujer una discusión auténtica y crítica, ya que ésta podía haber turbado su felicidad amorosa idealizada. Si la relación complementaria se ha hecho insatisfactoria para los dos consortes, en la intervención de una tercera persona encuentran la posibilidad de polarizarse en el mismo sentido contra esta. Así, por ejemplo, ambos pueden representar la necesidad regresiva de ayuda si encuentran en un viejo amigo, en algún terapeuta o en el párroco una tercera persona colaboradora, o en una colusión oral pueden los dos consortes adoptar la posición progresiva cuidadora ante un hijo desvalido y necesitado de ayuda. Si esa tercera persona es un hijo, para el desarrollo de éste existe el gran peligro de que los padres quieran conservarle en su dependencia, impidiéndole que se separe, ya que la necesidad, ya que le necesitan para no verse de nuevo sumergidos de lleno en la colusión diádica. Tercera persona como amortiguador y vínculo de unión. Una forma frecuente de evitar o neutralizar las tensiones matrimoniales es el ofrecimiento o aceptación de terceras personas como amortiguadores y vínculos de unión. Muchas parejas se protegen de la intimidad excesiva, evitando el estar solos. Para conseguirlo, procuran tener a sus hijos continuamente cerca de sí, o van a visitarlos o acuden, sin finalidad concreta, a reuniones y más reuniones a fin de no quedarse solos. Esta situación es particularmente perjudicial para los niños, pues estos encuentran con frecuencia serias dificultades para poderse escapar de las obligaciones de servir a sus padres como vínculos de unión. Ejemplo 14. Después de un intento de suicidio, nos enviaron a la psicoterapia a una enferma que acababa de llegar a la mayoría de edad. Su situación familiar hasta hacía pocos años había sido la siguiente. En la misma vivienda habitaban los abuelos maternos, una tía mongoloide, un tío soltero y la paciente. Esta con una hermana más pequeña y un hermano también menor que ella. Sus abuelos se encontraban en tensión constante. La abuela era una déspota que se pasaba el día dando órdenes. El abuelo era un borrachín que frecuentaba los bares y amenazaba con caer en el desaliño. La madre estaba convencida de que sus padres no podían pasarse sin su actividad de mediadora.
Por eso se consideraba obligada a seguir viviendo con ellos, en casa de ellos, con su marido, aunque sufrían mucho a causa de la manía de mando de la abuela, la cual se inmiscuía en todos sus asuntos. El marido era un hombre de mucho temperamento y vitalidad y poseía la fuerza de un oso. La mujer, por el contrario, era frágil, tímida e introvertida. Las tensiones conyugales nunca se manifestaban directamente al exterior, sino que más bien los padres utilizaban al hijo pequeño como vínculo de unión, teniendo que estar constantemente junto a ellos, durmiendo incluso en la misma habitación. El padre pasaba todos sus ratos libres con él. Al niño le atacó un asma bronquial y hasta los 12 años se orinó en la cama. Ambas enfermedades denuncian la dependencia regresiva de los padres. El hijo, como único varón, estaba en disposición de abrazar la secta religiosa de los padres y de leer la Biblia diariamente. Pero en el transcurso de unos pocos años ocurrieron una serie de fallecimientos que cambiaron la estructura del sistema familiar. En primer lugar, murió la tía mongoloide. El tío se casó y se fue a vivir a otra parte. Después murió la abuela. Y, por fin, la madre tuvo la oportunidad de hacerse independiente y de estar más tiempo a solas con su marido. Poco después falleció el muchacho de 12 años, electrocutado por accidente. Esta pérdida fue para ambos esposos, y en especial para el padre, un golpe fuertísimo. Con drástica expresión, refería que esa muerte le había desgarrado un trozo de sí mismo, arrancándoselo del pecho. Ahora quedaban solo los padres, porque las dos hijas trabajaban fuera y solo volvían a casa los fines de semana. Todos estos cambios produjeron un gran temor en el padre de su relación con la esposa. Buscó al principio apoyo en la exageración de su religiosidad, pero más tarde, y ello con peticiones evidentemente eróticas, pidió a sus hijas que no le abandonaran. Vemos aquí el gráfico, la dinámica de la abuela, el abuelo y la madre con el hijo y el padre, dejando fuera a las hijas mayores y menores, que luego colapsa. Hasta este momento las dos hijas habían resultado relativamente poco afectadas por la patología familiar, pero después de la muerte de su hermano se encontraban en posición más difícil. Por un lado se hallaban en la adolescencia, con todos los problemas que se producen en el crecimiento, unidos a los de tener que separarse de sus padres. Por otro lado, en particular la hija mayor, se sentía obligada por lealtad, siguiendo el modelo de Bosormenji, Nagi y Spark, a ocupar el puesto de su difunto hermano y de sacrificar su vida por sus padres. Como consecuencia de este conflicto, insoportable para ella, cometió el intento de suicidio. La amenaza de muerte que iba unida a este intento constituyó un gran shock para sus padres, pero sin embargo con ello se les puso de manifiesto que tenían que perder a su hija, bien por la muerte o bien por su alejamiento condicionado por el desarrollo de la misma. Creando sentimientos de angustia y culpabilidad, ahora intentan desesperadamente que continúe la hija en su posición amortiguadora. La tercera persona como aliado parcial. Uno de los cónyuges, o sea, aliado de uno de los consortes. Uno de los cónyuges, A, hace intervenir en el conflicto a C como aliado suyo, y así se procura una ayuda protectora en su lucha contra B, quien consecuentemente queda en posición de desventaja. Así, B se siente traicionado y entonces busca por su parte aliados propios, hecho que añade eventualmente al conflicto a grupos cada vez mayores. Muchas personas, ya sean parientes, amigos, hijos o terapeutas, sienten la necesidad de brindarse como aliados parciales. La tensión diádica se hace casi siempre cada vez más fuerte a consecuencia de estas alianzas, pero también es más soportable para uno de los consortes a costa del otro. Se llega fácilmente a la escalada. El marido admite a la tercera persona como querida. Después la mujer intenta suicidarse e ingresa en el hospital. Los médicos, compulsivamente, se colocan a favor de ella. Mientras tanto, el marido incita a los hijos en contra de la mujer. A esta le visitan los parientes, quienes se enteran de todas las incidencias del conflicto, y entonces la suegra se instala en la vivienda conyugal y atiende a los niños y cuida de la casa, al mismo tiempo que procura que los hijos intervengan en contra del padre. Este intenta a continuación sustituir en el hogar a la suegra por su amante. La mujer acude posteriormente a la terapia, etcétera.
La intervención en el conflicto de la tercera persona a favor de un solo consorte es una de las maniobras psicosociales más frecuentes y también de las más peligrosas. Con ella se infringen dos principios cuya observación considero muy importante para el buen funcionamiento del matrimonio. El principio de la delimitación es infringido al entrar al consorte en una relación dirigida exclusivamente contra el cónyuge, con un tercero. La regla de igualdad de los valores queda también vulnerada al aumentar su fuerza uno de los esposos por medio del apoyo de la tercera persona y sentirse el otro en consecuencia engañado y en inferioridad de condiciones y viéndose a su vez impulsado por su parte a una acción contraria para restablecer el equilibrio. En particular, son las mujeres con estructura histérica las que procuran no intervenir directamente en la lucha con su consorte, porque no confían en sus propias fuerzas. Se buscan aliados que luchen con ellas, sino en lugar de ellas, contra sus cónyuges. También es cierto que en muchas ocasiones se aplica en el juego a terceras personas, cuando ya el otro consorte ha quebrantado la regla de la lucha con armas iguales. Por ejemplo, cuando el marido ha hecho uso de sus fuerzas físicas y ha pegado a la mujer, obligando a ésta a pedir ayuda a su padre o a un vecino. Como ya se ha expuesto, al tratar los principios de la delimitación, considero la apertura del matrimonio como algo de gran importancia. En las tendencias modernas me parece digno de alabanza que los consortes se enfrenten con más libertad con sus conflictos y estén más dispuestos a comentarlos con sus amigos y conocidos. Pero para configurar de forma constructiva estas conversaciones hay que observar ciertas reglas que se refieren al principio de delimitación. Muchas veces resulta peligroso que solamente uno de los consortes entable una conversación íntima con un conocido de sexo contrario, excluyendo a su cónyuge de esa conversación. Es grande el peligro de que ese conocido del sexo contrario reaccione favorablemente al consorte exponente y se ofrezca como aliado parcial. Sí, efectivamente, el interés consiste en aclarar la relación conyugal en conversación sincera con terceras personas, es necesaria una fuerte dosis de juego limpio y de control crítico de la propia conducta, implicándose en ello todas las partes. Distribución de funciones en la relación matrimonial triangular. Otra salida de la tensión diádica insoportable es la distribución triádica de funciones. En complicidad mutua, consciente o inconsciente, se introduce una tercera persona, que es la que debe asumir aquellos aspectos de la relación que los consortes no pueden hacer realidad por ellos mismos. Por ejemplo, un marido con tendencias homosexuales puede invitar a su esposa a relaciones extramatrimoniales, o una mujer puede conservar inconscientemente viva una relación extramatrimonial de su marido que ciertamente combate de manera oficial y participar en ella desde su posición de espectadora. O un marido puede estar contento porque su mujer discute con un psicoterapeuta sus problemas psíquicos y le libere de tener que ocuparse de ella constantemente y con intensidad. En ocasiones, una pareja no se da cuenta del valor de una tercera persona hasta que ésta falta. Ejemplo 15. Un matrimonio se presenta en la terapia matrimonial a causa de los celos, exagerados y presuntamente infundados del marido. La mujer, como hija única, había estado fuertemente unida a su padre. Contrajo matrimonio cuando apenas tenía 20 años. Su marido era también, en aquel entonces, muy joven. Gran parte de su infancia había transcurrido en el seno de la familia adoptiva y en asilos, y ahora se sentía feliz de haber encontrado en los padres de la mujer la sustitución de un hogar del que siempre había carecido. Después de 10 años de casado, en cuyo estado había vivido feliz desde hasta entonces, estalló una fuerte crisis relacionada con la muerte del padre de la mujer. Hasta este momento el matrimonio se había encontrado en una relación infantil simétrica con el padre y ambos habían permanecido muy dependientes bajo la protección y dirección segura del fallecido. Ahora, después de su muerte, se sentían como huérfanos. Se daban cuenta de que ahora eran ellos mismos los que tenían que asumir las funciones de adultos y el marido se sintió abrumado al pretender su mujer que sustituyera al difunto.
Se vio atacado por unos celos irracionales, porque comenzó a sospechar que su mujer buscaba a otro hombre que pudiera sustituir a su padre mejor que él. La distribución triádica de funciones practicada de forma limitada es necesaria y laudable, porque, en caso contrario, la pretensión de satisfacer las numerosas necesidades mutuas sería abrumadora para el matrimonio. La distribución triádica de funciones, por consiguiente, no debe ser de ninguna forma una maniobra de defensa si se tiene en cuenta la realidad de que los consortes no pueden ser y significarlo todo el uno respecto al otro. Así, la relación con los padres, parientes, amigos e hijos presenta rasgos triádicos, al hacer más fáciles ciertas modalidades de relación que en el matrimonio resultarían más difíciles de realizar. Para la capacidad de funcionamiento de la díada, resulta importante que, en todo, se observe el principio de la delimitación y de la igualdad de valor, considerándose además en qué medida se hace necesario este tercer miembro para la existencia de la díada. Relaciones matrimoniales triangulares. Las relaciones extramatrimoniales pertenecen a las causas exteriores más frecuentes que encaminan a un matrimonio al consultor y a la terapia matrimonial. Los psicoterapeutas se esfuerzan fundamentalmente en adoptar una actitud imparcial y dejan al árbitro del matrimonio el que intenten acomodarse a ese amorío extraconyugal o quieran disolver su matrimonio o deban abandonar dicha relación extramatrimonial. Pero en la literatura psicoterapéutica llama la atención cómo se ve dibujado un cambio de las ideas de valor de los terapeutas. Todavía hace pocos años, cuando uno no se mostraba apto para una relación bipersonal estable y duradera, sino que se lanzaba a relaciones fuera del matrimonio, inmediatamente se le echaba incapacidad neurótica para compromiso estable, temor a la intimidad o afán de afirmación fálica. Para explicar su conducta era justificada con actos de la historia de su vida que le impedían una relación bipersonal exclusiva. Hoy se puede apreciar una tendencia a la inversa. La pretensión de la fidelidad conyugal es para uno sospechosa de neurosis. Se ponen los celos en conexión con deseos infantiles de dependencia, miedo a la separación, deseo de posesión, etcétera, y son causa de un tratamiento psicoterapéutico. Aunque en el fondo considero necesaria la máxima despreocupación posible del terapeuta, por otro lado, también me parece importante no negar la necesidad de someterse a valores de la propia actividad terapéutica, de manera de mantener la necesidad de reflexionar y de manera y de mantener la necesidad de reflexionar. Sería ingenuo creer que nuestra actividad terapéutica pudiera estar libre de la idea de valor. Una relación extraconyugal, por ejemplo, es de esperar que proporcione un resultado fundamentalmente distinto si recibimos al matrimonio en un tratamiento de parejas y recordamos a la querida que acude a una terapia particular con otro terapeuta, o si nos hacemos cargo de los tres en un mismo tratamiento. El marco exterior fijado por el terapeuta denuncia ya su posición de valor y actúa dando forma de antemano al resultado del tratamiento. La terapia de parejas ofrecerá en sí misma más oportunidades de aproximar a los consortes que la fórmula triádica. Como hasta la fecha no estoy convencido de que una relación íntima triangular funcione durante mucho tiempo de forma satisfactoria para todos los interesados, me inclino más a creer o a crear con la fórmula terapéutica exterior el respeto al principio de la delimitación. Con ello, adopto conscientemente una posición de valor con la que algunos terapeutas no están de acuerdo porque consideran inmoral excluir a la querida del tratamiento y, en este sentido, no tratarla como compañera de igual valor. Sin embargo, me parece característico de la confusión actual lo siguiente. Ejemplo 16. Una joven alemana vive con su marido suizo, con la anterior mujer de este, ya divorciada, y con su hijo de 8 años en una vivienda comunitaria. Llega al tratamiento a causa de perturbaciones motoras de carácter histérico y de una desesperación depresiva porque ya no puede soportar la vida en común. Hace 3 años, en un viaje de negocios, conoció a su marido y tuvo
al principio una relación extramatrimonial con él, sin tener ninguna noticia de que estaba casado. Se enamoraron ambos locamente y el marido le prometió que se divorciaría de su mujer para casarse con ella, la que, confiada en sus palabras, se trasladó hace 2 años a Zúrich. Pero su marido no se había divorciado como le prometió. Antes, por el contrario, aún no había hablado ni una sola vez con su esposa de la relación extramatrimonial existente. Por fin, bajo presión de la paciente, lo hizo y ambos se pusieron de acuerdo en divorciarse. Pero antes de esa separación, la todavía esposa cayó en un estado de desesperación depresiva con manifestaciones histéricas y furia destructiva en la que destrozaba vajilla y amenazaba con suicidarse y se pasaba el día llorando. Y la paciente y su futuro marido la cogieron en su casa y la consolaban y cuidaban juntos. Una vez divorciada, como tenía suficiente conocimiento de la dinámica de grupo, era asistente social de profesión, para darse cuenta de que lo único que conseguía era unir más al nuevo matrimonio si por medio de su actitud les impedía la misión de consolarla y cuidarla. O sea, reconocía la polarización extradiádica. Decidió marcharse a vivir a otra ciudad con su hijo de 8 años. Al cabo de 6 meses, se había recuperado exteriormente. Reconoció que había estado muy sometida a su cónyuge y muy dependiente de él. Como el marido tenía mucho cariño a su hijo, se ofreció a volver para vivir con él, la segunda mujer y otros amigos en una vivienda comunitaria. En contraste con la época anterior, se comportó de forma totalmente autónoma y muy segura de sí misma, pero tal vez, precisamente por su actitud, ejercía una gran atracción en su antiguo marido, que ahora se preocupaba mucho por ella, de tal modo que llegaron a una nueva relación íntima, tanto física como espiritual. Ambas mujeres se comportaban entre ellas como verdaderas amigas. La primera aconsejaba a la segunda al modo de conducirse respecto al marido, difícil y claramente neurótico. Manifestaba su idea de que tampoco el segundo matrimonio viviría sin problemas. Nunca se llegó a una lucha abierta entre las dos mujeres. Sin embargo, sufría mucho la segunda, que carecía de amistades en Zúrich. Ella no le confesaba, pero la presencia de la primera esposa le atormentaba. No se atrevía a plantear a su marido la exigencia de que se separasen definitivamente, porque él había caído enfermo con síntomas fóbicos y por ello no era conveniente molestarle. Cuando la paciente se dirigió a mí en solicitud de tratamiento, propuse una entrevista con los tres, a la que el marido no asistió porque no se sentía capacitado para una conversación sincera sobre las tensiones triádicas. Sostuve la entrevista con las dos mujeres. A un lado, la joven y bella alemana, desplomada como un montoncito de desdichas y totalmente agotada, y al otro lado, la esposa divorciada, con rostro radiante y desenvuelto y en erección. Esta manifestó que en ningún caso volvería a casarse con su anterior marido, pero que tampoco saldría de la vivienda comunitaria, porque estaba convencida de que en el segundo matrimonio se trataba de un arreglo neurótico. Este segundo matrimonio no funcionaba mal por su presencia, sino porque ambos consortes no habían asimilado las perturbaciones neuróticas de la relación fundamentadas infantilmente. Con refinamiento apenas perceptible sabía, sin embargo, bajo la capa de ayuda terapéutica y consejos bien intencionados, asestar sus alfilerazos a la segunda mujer. Estaba decidida a vengar que hubiese destruido su primer matrimonio. Acogí a la segunda en nuestra sección de psicoterapia, de modo que el marido y la primera quedaron solos. Al poco tiempo, el marido aceptó una colocación en Alemania y se separó de las dos, hecho que no agradó a la primera mujer, la cual se trasladó a otra vivienda comunitaria. Estos casos y otros parecidos no son raros en la actualidad, especialmente entre la gente joven que intenta vivir según una ideología de grupo que pretende hacer realidad en forma superlativa las ideas de libertad, solidaridad, sinceridad y comunidad. De modo que, al final, todos son desgraciados y quedan desbordados por sus ideales. En esos casos, intento hacer prevalecer el principio de la delimitación para establecer exteriormente cierto orden, que casi siempre calma la situación y la despeja. Las relaciones extraconyugales son frecuentemente, a diferencia con épocas anteriores, en que casi siempre se mantenía el secreto, hoy más bien pretenden los consortes hablar sobre ellas.
Por muy dignas de consideración que sean las ideas básicas de la franqueza y sinceridad, sin embargo, en ellas se mezclan con muchas frecuencias motivaciones desfavorables. Algunos, con la confesión únicamente, quieren provocar al consorte a que evita en su puesto de trabajo el peligro extramatrimonial. Tales confesiones resultan de necesidades infantiles de aferramiento y de temores a la separación, como lo he expuesto en la colusión celos infidelidad. Algunos animan directamente al cónyuge a relaciones extramaritales abiertas, porque con esa actitud tolerante quieren defender la seguridad de controlar tales acciones. En otros, esas confesiones son un arma en la lucha por el poder matrimonial para humillar al otro cónyuge, atemorizarle y colocarle en situación de desventaja. La comparación constante con una relación idealizada, con la querida, puede servir también para dispersarse de las discusiones de conflicto familiar, porque ahora tiene los suficientes triunfos en la mano para atribuir la culpa del fracaso conyugal al otro consorte. Otros quieren darse importancia entre el cónyuge y ante sí mismo, de que todavía son codiciados y de que tienen éxito. Para muchos, las relaciones extramatrimoniales son un jugar con fuego, para mantener su tensión en tensión al matrimonio. Para otros, un símbolo del estatus o un atributo de un emparejamiento especialmente progresivo. Con frecuencia se llega a una escalada por ambos lados, carrera en que cada uno se abruma por el otro, con información detallada sobre su aventura sexual o sobre las conversaciones interesantes mantenidas con la pareja extramatrimonial. El otro consorte escucha sin permitir que se exteriorice ningún signo de celos o tensión. Luego se descubre en la terapia, ante la extrañeza de ambos, que en el fondo los dos sufren en sus relaciones extramatrimoniales, pero que ninguno se ha atrevido a confesarlo. Eventualmente, en ninguno de los dos existía un auténtico interés por una relación extramatrimonial, sino que cada uno intentaba demostrar al otro que podía imitarle y que no quería permanecer dependiente de él. Con frecuencia, la relación fuera del matrimonio significa un deseo de protegerse de una aproximación demasiado grande y de unas pretensiones y expectaciones mutuas desorbitadas. Aunque es cierto que uno no debe sobrecargar al matrimonio con excesivas expectaciones, también lo es que ambos consortes no pueden ser todo en todo, e igualmente que puede que las relaciones sexuales con otra pareja sean más satisfactorias o que ese otro compañero le entienda y aconseje a uno mejor en determinados problemas. A pesar de todo ello, también es muy importante para los consortes que se den cuenta de que la configuración de la vida sexual conyugal sigue siendo deseo común, que uno participa con el otro sus inquietudes como inquietudes comunes, y que cultiva la relación con amigos y organiza el tiempo libre, aunque no exclusivamente, pero sí de modo principal, como un deseo común. Me parece que la sinceridad absoluta respecto a las relaciones extramatrimoniales en muchas terapias produce un efecto más bien desfavorable. Quien inicia una relación de ese tipo debe soportar él mismo la responsabilidad. Por regla general, el mantener una relación de amor duradera y amplia con más de una persona es superior a las fuerzas con que actúa el sujeto. Las experiencias adquiridas hasta la fecha me producen la impresión de que las relaciones extramatrimoniales duraderas, con conocimiento del otro consorte, no son compatibles con un matrimonio feliz. Las experiencias extraconyugales cortas pueden en ocasiones constituir un enriquecimiento, tanto para el individuo como para una relación matrimonial, aunque casi siempre todos, o al menos algunos de los interesados, sufren bajo tensiones psíquicas graves. Las diferencias individuales pueden ser muy grandes en este aspecto. La regla estructural debe comprenderse y aplicarse con elasticidad. Pero también hay matrimonios que se adaptan a unas relaciones extramatrimoniales duraderas y con total conocimiento de ambas partes. Se trata de aquellos que, después de conflictos de largos años de duración, han llegado a la conclusión de que no llegarán nunca a cumplir uno con el otro ciertas expectaciones matrimoniales, en especial las relaciones sexuales, declinadas por uno de los consortes y que en consecuencia tienen que satisfacer fuera del matrimonio, miedo que medio que a ambos les parece el compromiso más aceptable. Tales relaciones triangulares no son consideradas por los consortes como una solución ideal, pero sí
al menos, como la mejor posible para su conflicto conyugal. Pero casi nunca el tercero extraconyugal posee el mismo estatus, sino que muy frecuente tiene más bien carácter funcional, pues se percata y se ve con toda claridad de que no se le equipara al consorte, cosa que para él es casi siempre muy molesta. Ejemplo 17. La querida como para rayos de la colusión fálico-edipal. Un hombre de negocios triunfador, de 45 años de edad, lleva 12 años casado. La causa de que acuda a la terapia matrimonial son unas relaciones extramatrimoniales que ya duran 2 años con una muchacha de 17, o sea, muchacha 17 años más joven que él, que le apremia para que se case. La pareja espera mejorar su capacidad de decisión con el tratamiento. La esposa es hija única de un opulento hombre de negocios que en su casa mandó con un régimen autoritario y cuyas relaciones con la hija tuvieron cierto matiz incestuoso. En la pubertad la vigiló celosamente, así como a sus posibles pretendientes. Cuando bailaba con ella, la apretaba más de lo normal y la besaba con más intensidad que la corriente entre padre e hija. La mujer llegó intacta al matrimonio, con fuertes cohibiciones en cuanto a las relaciones sexuales, y al mismo tiempo con fantasías sexuales muy matizadas. Sentía, en particular, gran repugnancia contra las relaciones sexuales en el lecho conyugal. Se abrió sexualmente por primera vez cuando, unos años antes del amorío de su futuro marido, tuvo una relación íntima con un estudiante obrero con el que fue capaz del orgasmo por primera vez y experimentó la sexualidad como algo fascinante. Intentó provocar los celos con su actual marido, pero éste contestó a su aventura amorosa con otra por su lado, pues entabló relaciones extraconyugales reaccionando respecto a su mujer con perturbaciones de potencia. La mujer abandonó a su amigo y se dedicó después a perseguir a su marido por su infidelidad, al mismo tiempo que participaba en sus fantasías en las relaciones sexuales del mismo. Así, habían repetido en el matrimonio la constelación edipal de su pubertad, de forma parecida a como lo había hecho en las relaciones de su padre con su amante, imaginándose en los amores de su marido, con la querida, actos obscenos de cuya realización ella tenía que privarse. Al mismo tiempo se vengaba en su marido, como representante de su padre, al perseguirle y molestarle por su infidelidad conyugal. También el marido reproducía en el matrimonio la situación edipal de su adolescencia. Tenía una madre castradora, meridional, temperamental y egoísta que le había hecho inseguro al dirigirse a él, tan pronto insinuándose, tan pronto dándole la espalda sin motivo aparente. Había minado la confianza masculina en sí mismo, criticándole constantemente, rebajándole en su hombría y considerándole como insignificante. Para el marido, en el matrimonio, se trataba de afirmarse a sí mismo como hombre. Se sentía atraído por su mujer porque ésta actuaba con confianza en sí misma y libre también de agresión, y la defendía de las discusiones con sus padres. Bajo su influencia aprendió a afirmarse profesionalmente y estaba muy agradecido a tener en su esposa alguien que le aceptase y reafirmara. Sin embargo, en el curso de su matrimonio comenzó a repetirse, cada vez con mayor claridad, la situación de su infancia. La mujer adoptó la misma actitud crítica que anteriormente había experimentado en su madre. Escuchaba todo lo que ella decía, sus críticas, se mostraba molesto y terco y comenzó a fallar sexualmente. Por fin, la relación con su querida le sirvió para vengarse de su mujer por la crítica humillante sobre su persona y para asegurarse de su potencia. Es decir, la crisis matrimonial se basaba en buena parte en una colusión edipal. La mujer daba forma a la situación triangular por miedo al incesto y por venganza contra su padre infiel. El marido por terquedad contra la madre castradora. En ambos se reactivaron en el matrimonio los temores al incesto. Para los dos, las relaciones sexuales únicamente eran realizables fuera del matrimonio. La defensa contra el peligro del incesto se polarizó en el matrimonio de forma que el marido asumió el papel de infiel y la mujer el de perseguidora del infiel. Ambos papeles eran interdependientes. Cuanto más rebajaba y humillaba a la mujer al marido, cuanto más le criticaba,
y le perseguía con sus recriminaciones a causa de su deslealtad, mas se fijaba en la reacción de terquedad contra su madre y buscaba su reafirmación en una aventura amorosa. Por otro lado, cuanto más profundizaba el marido en su relación con la querida, más se veía a sí mismo, más se veía a sí misma la mujer en el papel de tercero frustrado y más impulsada a atacar a su marido infiel en su relación extraña y a vengarse de él como sustituto de su padre. Cada uno de ellos se portaba de tal manera que proporcionaba al otro una prueba para justificar su conducta neurótica, errónea. El marido podía decir, yo busco completamente en mi querida porque tú me criticas constantemente. Y la mujer podía decirle, te critico constantemente porque tú buscas tu reafirmación en tu querida. Las conductas neuróticas equivocadas de ambos consortes formaban un sistema a modo de círculo vicioso. El valor de posición que tiene la querida en la relación fue reconocido por los consortes en el curso de la terapia común. Lo peor que puede ocurrir en un arreglo neurótico de dos consortes es que uno de ellos decaiga repentinamente en su actitud errónea, cuando en una fase de la terapia el marido pensó en abandonar su querida, la mujer, que de palabras había exigido constantemente que diera paso, caía por las noches en un estado de pánico, por miedo a estar obligada, como compensación, a tener relaciones sexuales con su marido. Reaccionaba ante ello con constantes vómitos y violentos dolores de cabeza, cosa que nunca había sufrido con anterioridad. Arreció nuevamente en su actitud de perseguidora desconfiada y consiguió así disuadir a su marido de su propósito de abandonar la relación extraconyugal. En una fase posterior de la terapia, desistió la mujer de su afán crítico, humillante, y manifestó tímidamente que amaba a su marido a pesar de todas sus faltas y que en el fondo sentía la necesidad de apoyarse en él y de ser sostenido por él, sostenida por él. El marido mismo se extrañó de que ahora, cuando su mujer le mostraba la complacencia ansiada, reaccionaba él con miedo a que ella pudiera comenzar a exigir relaciones sexuales en la que él fracasaría. Se comportó con tanta torpeza y falta de maña que la mujer volvió pronto a adoptar la antigua actitud de censura. La existencia de la querida impedía que el matrimonio tuviera que enfrentarse directamente con el miedo al incesto, porque ésta se traspasaba sobre dicha querida. En lugar de que la mujer tuviera que dedicarse a resolver el problema de la repugnancia ya existente a las relaciones sexuales matrimoniales, podía basar estas en la existencia de su amante. En lugar de que el marido tuviera que luchar contra su temor al fracaso sexual con su mujer, podía triunfar con su potencia extramatrimonial y mantener a distancia a su mujer por medio de la querida. Por consiguiente, la existencia de esta dispensaba a la pareja de explicaciones sobre el verdadero conflicto conyugal y liberaba a ambos consortes de la idea de que ellos mismos, por medio de su propio fracaso, contribuían al conflicto conyugal. Ejemplo 18. El matrimonio de un modesto empleado de oficina no era feliz. Su esposa, una belleza de cabello negro y rizado, al parecer solo se había casado con él porque, a consecuencia de traumatizaciones infantiles y del deficiente sentimiento de su propia estimación, no se había confiado a ningún hombre de mejor calidad. En sus aspiraciones a conseguir prestigio, se encontraba insatisfecha, especialmente cuando se comparaba con sus hermanas y antiguas amigas, que mientras tanto habían terminado sus carreras y vivían en buena situación económica, en tanto que ella tenía que desplazarse en un viejo Volkswagen y podía, a lo sumo, comprarse un vestido al año. Respecto a su marido, su irritación iba en aumento y lo humillaba siempre con la esperanza de impulsarse a un mayor rendimiento profesional, pero sin obtener ningún éxito. Antes, por el contrario, el marido reaccionaba con progresiva impotencia. Con la finalidad de ganar algo de dinero, admitieron como realquilado a un médico alemán, que pronto llegó a relaciones íntimas con la mujer con el consentimiento del marido.
La esposa se sintió revalorizada con esa relación, podía sostener conversaciones interesantes con su amante y encontraba plena satisfacción en las relaciones sexuales. El marido estaba contento de ver satisfecha a su esposa y de que ésta le dejara en paz. La mujer no pensó nunca en el divorcio porque se sentía segura en casa con el marido y porque tenía la sensación de no llegar a la altura del médico en el aspecto cultural. El marido se consolaba pensando en que él, un suizo modesto, se encontraba naturalmente en desventaja ante un berlinés con gran facilidad de la palabra. Mantenía la distancia con el amante al considerarle incomparablemente superior. Ejemplo 19. En un matrimonio narcisista, la mujer perseguía al marido desde poco después de casarse con la sospecha continua de que le sería infiel. Su padre había engañado a su esposa constantemente y se había casado 3 veces. La mujer había sentido desde siempre una enorme desconfianza hacia la relación matrimonial, afirmando que su marido era la única persona en la que había confiado y que sería horrible para ella sufrir una desilusión de ese aspecto. Adoraba a su marido, le idealizaba, pero le cohibía cada vez más con sus idealizaciones, de modo que poco a poco fue sintiendo una necesidad mayor cada vez de librarse de la obligación que para él significaba las expectaciones de su esposa y de volver a ser él mismo. Y así llegó a unos amoríos extramaritales. La mujer le abrumó con sus reproches y vio fortalecida su desconfianza. Él tenía una mala conciencia, pero sin embargo se le hacía muy difícil abandonar a su querida, porque ello le parecía echar un cerrojo separador entre su mujer y él. Por medio de esa querida se sintió delimitado claramente a su mujer y enfrentado a ella. En la terapia quedó evidentemente demostrado que la mujer, aunque en apariencia combatía violentísimamente aventura amorosa, se comportaba siempre de tal manera que la perturbaba. Cuando el marido intentaba seriamente separarse de su querida, ésta le telefoneaba en presencia de su esposa y le amenazaba con suicidarse. Inmediatamente la mujer le exigía que se preocupase de su querida y que no la dejase en la estancada. Así, el amorío continuaba renovado por la actividad de la mujer. La larga inaccesibilidad de ésta a las explicaciones de su conducta indicaban que ella misma no hubiera soportado la intimidad tranquila de una relación bipersonal y que debía dar a la situación una forma tal que pudiera abrumar al marido con reproches a causa del desencanto sufrido. Ejemplo 20. La querida como madre sustituidora nutricia. En una colusión oral, el marido necesita de amor. No se sentía lo suficientemente satisfecho con las caricias de su mujer y buscaba consuelo en otra bastante mayor que él, en cuya casa dormía en ocasiones. La mujer se encontraba algo celosa, pero, en conjunto, se alegraba de que su marido le dispensase de sus exageradas exigencias de dedicación, afecto y preocupación. Llama constantemente la atención, en especial en los matrimonios histéricos, que los maridos sorprendentemente acepten las relaciones extramatrimoniales de sus esposas. Ninguna amenaza por ese motivo con el divorcio ni se opone activamente a la aventura. Ese amorío extramatrimonial ofrece a los maridos la oportunidad de mantenerse a distancia de sus mujeres, les fortalece en su status quo de mártires y santos y les libera de compromiso sexual. Contemplan la relación extraconyugal como si no constituyera un serio peligro para el matrimonio, porque respecto a su amorosa dedicación a la mujer y a su espíritu de sacrificio, se sienten insustituibles y por ello no temen que sus esposas les abandonen. La función de los hijos en el matrimonio, en el conflicto matrimonial. El conflicto matrimonial puede extenderse y convertirse en familiar si los hijos empiezan a intervenir. Para sortear la confrontación conyugal, se traslada la atención de la diada a un sistema mayor. La familia, como todo, queda afectada. Bajo la tensión puede enfermar a alguno de los hijos, con más probabilidad el que más se ha dejado implicar. La familia se reorganiza de nuevo alrededor del enfermo y se deja absorber totalmente por esa enfermedad.
Los padres ya no tienen que discutir sobre su conflicto, aunque dentro de la familia hay una aquiescencia secreta común sobre que el problema radica verdaderamente tan solo sobre los padres. Pero también existe un acuerdo tácito sobre que la relación conflictiva no puede exigirse a los padres. Entonces se ofrece al niño enfermo como medio sustitutorio en el que el conflicto puede resolverse. Esto, para ese niño, significa hasta cierto punto una conquista narcisista, porque se siente imprescindible y tiene la impresión de que sin su intervención los padres no podrán vivir. Aquí se alude a a la conversión del conflicto de matrimonial, que era, en familiar, únicamente a modo de pasada, debido a que este tema excede los límites del presente libro y porque en la literatura de la terapia de familia se trata de él con todo detalle. Véase Stirling, Minushin, Minjinagi y Spark. Me limito aquí simplemente al aspecto dinámico matrimonial. Un terapeuta de familia norteamericano me dijo que en el fondo se debería sustituir la terapia infantil por la terapia matrimonial, ya que la fuente de los conflictos de familia casi siempre radica en un problema matrimonial. La apues- la puesta en práctica de este principio no se lleva a cabo sin duda porque muchos padres no estarían dispuestos a explicarse en una terapia matrimonial. También yo diría que muchos terapeutas prefieren tratar a niños que a matrimonios. El niño puede servir como objeto sobre el que se traslada la colusión. En lugar de un conflicto matrimonial, se presentan al psicoterapeuta diferencias sobre concepciones de educación. Cada uno de los consortes justifica su actividad educativa considerándola como reacción que equilibra la actitud errónea del otro cónyuge. Uno de ellos dice, yo soy tan duro con el niño porque tú eres tan blando. Y el otro le contesta, yo soy tan blando porque tú eres tan duro. Uno dice, yo soy tan autoritario porque tú consientes todo a los niños. Y el otro replica, yo soy tan autoritario porque tú eres tan autoritario. Uno dice, yo exijo renunciamientos a los niños porque tú les mandas tantos. Y el otro expone, yo les mimo tanto porque tú les exiges tantas renuncias. Uno manifiesta, yo critico a los niños porque tú les adoras. Y el otro responde, les adoro tanto porque tú siempre los criticas. La dureza excesiva de uno produce forzosamente la actitud educativa blanda del otro. Exactamente de igual manera que los mimos exagerados de uno no permiten al otro consorte más opción que adoptar una postura de severidad. Las exigencias educativas deben imponerse a los niños con cierto equilibrio. Si un consorte adopta, por un lado, una postura extrema, obliga al otro, si el resultado de la educación ha de estar de acuerdo con la imagen social orientadora, a que asuma la posición contraria, compensadora. También aquí se traza un círculo en el que ya no es posible afirmar quién es el culpable. Es funesto que muchos padres, queriendo reprender al consorte en la tensión colusiva, manipulen inconscientemente al niño, exponiéndole a perturbaciones de comportamiento y sistemas y síntomas de enfermedad. ¿Ves lo que has conseguido con tu actitud? Y con frecuencia, bajo recriminaciones mutuas, el niño es enviado al psiquiatra infantil. Si la queja del padre es mi mujer mima a los niños excesivamente, la verdadera cuestión es saber hasta qué punto ese marido se siente frustrado y en qué medida el comportamiento tan brusco para con sus hijos es debido a celos defensivos. Asimismo, si la mujer dice que su marido es demasiado duro con los niños o que se preocupa muy poco de ellos, se plantea la cuestión de hasta qué punto la mujer misma sufre por la frialdad de sentimientos y por la dureza del marido y tiene la impresión de que no se preocupa de ella. Cuando no nos atrevemos a plantear pretensiones directas propias, es muy corriente el empleo de un mecanismo de defensa psicosocial, que consiste en presentar a otras personas como testaferros para complacer a los cuales uno parece volcarse. ¿No tienes frío? Se dice cuando uno quiere que se encienda la calefacción. ¿No queréis beber algo cuando uno mismo tiene ganas de beber? Ejemplo 21. Un matrimonio acude a un psiquiatra infantil, al parecer a causa de sus diferencias de criterio sobre la educación de su hijo.
El niño de 7 años presenta una dudosa lesión cerebral y manifiesta problemas de comportamiento que desconciertan totalmente a sus padres. El niño cae en estallidos emocionales en los que grita, alborota y se sale de sus casillas. Se comporta indisciplinadamente y no obedece en absoluto. Marido y mujer se echan en cara del fracaso educativo y en vista de ella acuden a la terapia matrimonial, aunque no tienen idea de estar afectados por conflicto conyugal alguno. En la primera entrevista se descubre la existencia de una colusión anal coactiva, en la que el marido alardea de guardián del orden y de la autoridad, exigiendo obediencia absoluta. Y por otra parte, se ve que en la mujer existe algo infantil, que se somete al marido aparentemente sin resistencia, pero que al mismo tiempo le molesta con su negligencia, pasividad y pereza. Ambos consortes rehuyen la solución directa a su conflicto y lo trasladan a la educación del hijo. El marido, que se crió en circunstancias de guerra, quiere imponer una educación del tipo militar, pero la mujer mina su autoridad al consentir al niño, todo a espaldas de aquel. La formación de síntomas justifica que se deba poner barreras al niño y también a la mujer y someterlo a disciplina. Pero también la esposa se aprovecha de las perturbaciones de conducta de su hijo porque motivado por ellas, el marido se ve obligado a atender más a sus hijos y a eh, declararse impotente y fracasado en su educación. La mujer le conduce al absurdo de su actitud autoritaria al probarle con la conducta del niño que es demasiado duro, terco y coactivo para él, pero también para ella, y fomenta secretamente las reacciones del hijo al identificarse por completo con sus explosiones emocionales. Las perturbaciones de conducta del niño impiden que los consortes puedan discutir directamente su tensión conyugal. Ejemplo 22. En el ejemplo expuesto en la página 135 y siguientes, igualmente una colusión anal, se identificaba al marido, estudiante de pedagogía, con las ideas progresivas. Aunque existía teóricamente la emancipación de la mujer, pretendía que en casa respetasen su autoridad patriarcal. Como por razón de sus estudios permanecía mucho tiempo en casa, la mujer aprovechaba esa oportunidad de la presencia del marido para dejar a los niños en plena libertad, animándoles a que alborotasen como diablillos hasta que el pedagogo, sentado ante la mesa de estudio, saltaba de su silla e interrumpía desesperado en el pasillo, enfrentándose a gritos con los pequeños. Al poco rato, apenado, se alejaba de los niños, que estaban atemorizados, se metía en su cuarto y filosofaba sobre la teoría y la práctica de la educación antiautoritaria, mientras su mujer se reía a escondidas disimuladamente. También en ese caso, y sin tener que enfrentarse directamente, se aprovechaba la mujer de sus hijos para hacer fracasar al marido en sus pretensiones de mando autoritario. Muchas veces uno de los consortes hace maniobras para colocar al otro ante los hijos en la posición de malo y digno de castigo, con visitas a conseguir para sí que le tengan por preferido, o intenta que el otro sienta celos dedicándose exageradamente, volcándose en los niños y descuidándole a él o estimulando a los hijos en cualidades en las que el otro consorte le defrauda y molesta. El muchacho es alabado como extraordinariamente fuerte, deportista, caballeroso, encantador y atento, y la hija como bella, como una verdadera mujercita, con sex appeal, con dotes maternales. La falta de esta actitud paterna es que ni frena ni dirige con la orientación de vida, sino que fomenta y explota las tendencias que ya existen en el niño y que pueden ser peligrosas para su desarrollo. Richter describe en Eltern, Kind und Neurose, padre, hijo y neurosis, el modo en que los padres buscan en el niño como una ampliación narcisista de su selbst y quieren ver al hijo como sustituto de parte de ese selbst. Según mi opinión, la mayoría de las veces surge, además, entre padre e hijo, una colusión narcisista en la que también el niño atiende a servir a los padres como sustituto.
Precisamente he podido comprobar una y otra vez entre adolescentes que la capacidad de llegar a ser adultos y autónomos se basa esencialmente en la idea de que son imprescindibles y de importancia vital para los padres. Idea que proporciona al niño un sentimiento grandioso de sí mismo y le dispensa de llegar a solucionar su propio problema de desarrollo. La separación de los padres le tara no solamente con sentimientos de culpabilidad y temor, sino también con la pérdida de identidad propia que cree haber encontrado al asumir su función respecto a sus padres. También Richter describe minuciosamente con la obra antes citada la intervención de los hijos como aliados de uno solo de sus progenitores. Esta actividad produce efectos igualmente destructivos en los niños. Un progenitor, a veces ambos, intenta hacer del niño su aliado a fin de que actúe en contra del otro. Y así coloca al hijo en situaciones de árbitro en las luchas matrimoniales. Cada uno de ellos pretende tenerle a su favor como defensa, como paladín en sus asuntos, como detective, como soplón e intrigante. E incluso algunos padres intentan encontrar en sus hijos, como lo harían de niños, consuelo, protección y ayuda. Situación que con frecuencia es superior a las fuerzas del hijo. Este juego de intrigas es especialmente funesto, porque de esa manera se hace casi imposible la superación del complejo de Edipo. Sucede esto cuando la madre se apoya en el hijo, le cuenta todas las maldades que comete el padre y le anima a una rebelión contra él, o cuando el padre llora junto a su hija y se queja de las frustraciones sexuales que experimenta con su madre, con lo cual, además, la hija toma una cosa por otra, no siendo de extrañar que los hijos queden fuertemente traumatizados y a menudo resulta impedidos para toda la vida en sus relaciones íntimas. En la literatura de la terapia familiar americana, el hijo en el papel de portador sustituto de conflictos ha sido descrito con detalle, también por Richter, como sustituto de la identidad negativa o como chivo expiatorio. Teniendo esto en cuenta, el tema se citará aquí solamente de pasada, con la única finalidad de perfilar algo al asunto. Esta constelación de relaciones corresponde a una colusión con polarización extradiádica, en la que los consortes, o en ocasiones toda la familia, se une contra uno de los hijos. Así, este se convierte en el punto de cristalización del conflicto familiar, en portador de la proyección de todo lo que la familia misma no quiere conservar como valioso, en baldón, en traidor, en apóstata, del que hay que distanciarse, pero interiormente la familia continúa fijada totalmente en ese portador de proyecciones y se preocupa de todos los escándalos que promueve. Esto, naturalmente, no basta para considerar al niño únicamente en polarización con la diada matrimonial, aunque siga siendo una faceta importante. El conflicto debería contemplarse, ante todo, como colusión familiar, en la que cada uno, como en un drama, desempeña un papel perfectamente determinado. Sin embargo, como se ha dicho, la descripción de la colusión familiar se sale de los límites de nuestra exposición. Como medio de colusión, aliado o chivo expiatorio, pueden intervenir también otras personas, la madre, la suegra, los amigos, e incluso una ideología. Lo que ocurre es que el hijo queda incluido con mayor frecuencia en la mínima familia de los tiempos actuales como tercero, siendo entregado sin la menor protección a las influencias patológicas.